Muy bien, sean bienvenidos. El día de hoy continuamos con la serie de Nueva Creación y vamos a ver el tema de el espíritu versus la carne, la verdadera batalla. Juan 6:63 dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si usted ha nacido de nuevo, el resto de la vida cristiana debe estar dedicada a aprender quién es usted en el Espíritu y caminar tras el Espíritu. ¿Cómo podemos conocer lo que somos en el Espíritu y caminar tras el Espíritu? Bueno, por medio de la palabra. Porque la palabra que Dios nos ha hablado es Espíritu y es vida. Debemos aprender a dejar a lo que Dios ha hecho de nosotros por medio del nuevo nacimiento, dominarnos, más que nuestros sentidos o nuestras emociones. Esto es la simple vida cristiana. Bueno, puede ser simple, mas no fácil. Una de las cosas que más cuesta es dejar que gobierne Cristo en nosotros y someter a Cristo al hombre natural. ¿Por qué es tan difícil? Porque usted debe aprender a percibir su espíritu por la fe en la palabra de Dios. Porque su espíritu no puede verse ni tocarse. Cuando miramos la palabra de Dios, estamos mirando un espejo espiritual. La palabra es espíritu. Y la única manera de realmente conocer quiénes somos en el espíritu es creyendo la palabra de Dios. Debemos cambiar de caminar por la vista o por medio del conocimiento sensitivo o sensorial o carnal, a caminar por fe o por medio del conocimiento revelado. Todo lo que debemos hacer es basar nuestros pensamientos, acciones, palabras e identidad en quién somos en Cristo, en qué tenemos en Cristo y en qué podemos hacer en Cristo. Mientras nuestra carne sea contraria al Espíritu, evidentemente tendremos un conflicto. Amén. Pero 2 Corintios 5:7 dice claramente que porque por fe andamos y ya no por vista. Tenemos que orientarnos a caminar por fe y no por lo que los sentidos nos dicen. Por fe en la palabra de Dios y en la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Contrario, en estos versículos, contra o contrario significa opuesto, enemigo, adversario. Este conflicto entre carne, y cuando me refiero a la carne, estoy hablando en términos de la carta de los Romanos, por ejemplo, inclusive aquí también en Gálatas. Estoy hablando de la mente o del alma y el cuerpo. Y por otro lado tenemos el espíritu. Entonces está el espíritu y la carne. Y el espíritu es contra la carne, y la carne es contra el espíritu. Entonces, podríamos ver que aquí hay una enemistad. Cada día en la batalla se define quién domina, si la carne o el espíritu. La carne gravita hacia lo que puede ver, tocar, oler, saborear y sentir, hacia lo sensorial. Por tanto, la carne se inclina hacia la influencia del diablo, su reino, su sistema, su mundo, que opera en el mundo natural. El mismo diablo está orientado a la carne, a lo natural. Él nos tienta a no creer a Dios por medio de cosas que podemos ver, tocar, sentir, por medio de los sentidos. Él nos tienta por medio de los sentidos. Por otra parte, Dios opera en el ámbito espiritual, primordialmente a través de su palabra. Debido a la naturaleza de este continuo e intenso conflicto interno, usted no puede hacer simplemente lo que quiera hacer. O te domina el espíritu o te domina la carne. Pero siempre hay una decisión que tomar. O sigo el espíritu o sigo la carne. No es algo de lo cual estemos liberados. Tenemos que tomar una decisión.
Evidentemente no podemos agradar a Dios en la carne, y eso lo dice la palabra. Romanos 8:8 dice, y los que vivan según la carne no pueden agradar a Dios. No podemos agradar a Dios en la carne, así que no es que sea difícil agradar a Dios en la carne, sino que es imposible agradar a Dios en la carne. Sino que es imposible. Lo que significa que usted debe aprender a identificar los deseos de la carne y dominarla por el Espíritu, que es también la palabra en tu mente renovada. Si tú renuevas tu mente, todo lo que hagas de esa mente renovada va a ser un obrar en fe. Y eso no es pecado. Pero todo lo que no proviene de fe es pecado. Y todo lo que proviene de una mente no renovada es pecado. Entonces, debemos renovar el entendimiento y sujetarnos a la palabra de Dios. Dejar de hacer las cosas a nuestra manera y comenzar a hacerlas a la manera de Dios. Y seguir de esta manera también al Espíritu, que es palabra. Vivir tras la carne trae toda forma de muerte a nuestra vida. Romanos 8:12 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y Romanos 6:23 agrega, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Vivir tras la carne trae muerte a nuestra vida. Toda forma de muerte. Bíblicamente hablando, todo resultado de pecar es una forma de muerte. Depresión, desánimo, rabia, amargura, temor, preocupación, lujuria, pobreza, enfermedad, soledad, todo esto es muerte. Si vivimos tras la carne, estaremos enfermos, empobrecidos, deprimidos, enojados, temerosos. Moriremos. La carne es el camino de entrada por el cual Satanás trae muerte a nuestras vidas. Como creyentes nacidos de nuevo, nuestra carne se compone del ámbito del alma, de los sentidos, el mundo físico sensorial, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Antes de nacer de nuevo, incluía el espíritu humano caído, con su naturaleza pecaminosa de muerte. Pero hemos sido hechos nuevas criaturas. Y esa criatura nueva ha sido creada en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, no participa del pecado. Por eso es que se opone a la carne en todo lo que la vieja naturaleza entrenó la carne. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mire, coloque atención, versículo 2, dice así, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nuestro espíritu está muerto al pecado. Nuestra carne aún puede cometer pecado, pero nuestro espíritu, lo nacido de simiente incorruptible, no puede obrar corrupción. Versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, con el Espíritu Santo por bautizador. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. No puedo profundizar en esto, pero sabemos que son 3 los bautismos. El bautismo en el cuerpo, apenas creemos en Jesucristo, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. Los últimos 2
pueden variar en el orden. Usted puede ser bautizado primeramente en el Espíritu y después en agua, o primeramente en agua y después en el Espíritu. Pero nunca puede ser usted bautizado en agua ni bautizado en el Espíritu. Y me refiero a bautizado en agua que tenga algún significado y validez y sirva de algo. Si usted no ha sido primeramente bautizado en el cuerpo de Cristo. Y la única manera de ser bautizado en el cuerpo de Cristo es habiendo creído en Jesucristo. Cuando somos nacidos de nuevo, somos colocados en Cristo y Él en nosotros. Recibimos el Espíritu de Cristo y Él nos recibe a nosotros. Cuando este bautismo ocurre, hemos sido bautizados también en su muerte. El versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Note cómo habiendo sido bautizado en su muerte es algo automático, pero el caminar en nueva vida no lo es. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Esto acontece de manera automática cuando nosotros creemos en Él. Amén. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto nos habilita a nosotros para andar en vida nueva. Aleluya. Manifestar la novedad de vida es algo que debe acontecer, pero depende de renovar el entendimiento y de llegar a comprender y conocer. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces necesitamos entender y comprender y conocer que el viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Si nos enfocamos en esto, que fuimos crucificados juntamente con Él, el cuerpo del pecado no tiene poder sobre nosotros y podemos sujetarlo. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El viejo hombre es el de la vieja naturaleza. No vive más en nosotros. Ha sido crucificado, ya muerto, ya ha sido sepultado. Por eso los versículos anteriores que habíamos leído en Romanos, dice esto, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Entonces, ese viejo hombre fue crucificado y ha muerto y ha sido sepultado con Cristo. No podemos decir que el viejo hombre aún vive en nosotros. De lo contrario, tendríamos hasta 4 espíritus dentro de nosotros. El viejo hombre, el nuevo hombre, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Esto sería casi esquizofrénico. Muchas doctrinas piensan que aún tienen al viejo hombre viviendo dentro, pero eso es un error, porque el viejo hombre ha muerto y el nuevo hombre es ahora quien eres en el Espíritu. Pero en todas las otras escrituras se habla de la muerte total de ese viejo hombre. Pueden chequearlo en Colosenses 3, versículo 9 al 10, Romanos 6, 6, 2 Corintios 5, 17, Gálatas 2, 20. Lo que Pablo dice es que no continuemos viviendo como si el viejo hombre aún permaneciera vivo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Despójense de la programación de esta naturaleza pecaminosa en vuestros cuerpos y vuestra mente. Porque tu cuerpo fue entrenado para propender hacia todo lo oscuro, hacia todo lo negativo, hacia todo lo pecaminoso. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Despójate de ese hombre. Ya está muerto. Despójate de esa programación. Despójate de todo ese entrenamiento diabólico que él realizó en tu mente y en tu cuerpo. En tu carne. Amén. 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él.
Dios nos ha dado un nuevo espíritu y hemos venido a ser una nueva criatura. Este espíritu está tan unido con Cristo que no hay diferencia entre nuestro espíritu renacido y el espíritu que fue enviado a nuestro corazón, el espíritu de Cristo. Somos literalmente uno con Él. Nuestro espíritu renacido es idéntico al de Cristo. Muchos han abrazado este concepto de tener dos naturalezas, lo que lógicamente explica la propensión de estas personas a gravitar hacia el pecado. Pero Romanos 6 nos explica claramente lo que debemos saber para ser libres, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Por tanto, el cuerpo de pecado debe ser destruido. Cuando morimos físicamente, dejamos un cuerpo atrás, porque el cuerpo sin el espíritu está muerto. Posteriormente, el espíritu fue sellado por el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra fe, la certeza y la garantía de que cuando venga el Señor Jesucristo seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y le recibiremos en el aire. Aleluya. Efesios 2:1 por su parte dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando nacimos de nuevo, la vieja naturaleza deja atrás un cuerpo. Y podríamos ejemplificarlo como una persona que se recupera de la poliomielitis. Después de recuperado, podemos ver en las personas que tienen síntomas o consecuencias por la enfermedad. Es por eso que se sienten, por eso es que tienen deformidades, no pueden caminar bien, tienen problemas cognitivos. Pero la enfermedad fue eliminada, las personas están sanas. Esto es algo parecido a lo que nosotros hemos vivido. Es por eso que nos sentimos aún arrastrados al pecado, aun cuando estamos muertos al pecado. Nuestro viejo hombre fue crucificado, ha muerto, se ha ido, pero sus efectos se siguen sintiendo en nuestro cuerpo y en nuestra mente no renovada. La mente natural está programada para actuar como el hijo del diablo que éramos antes de ser hechos hijos de Dios. Este espíritu de la potestad del aire, este espíritu conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, era nuestro espíritu. Esa era nuestra naturaleza. Todos los que no tienen a Jesucristo, todos los que no tienen el espíritu de Cristo, tienen el espíritu del príncipe de la potestad del aire, operándolos, manejándolos, manipulándolos, entrenándolos, llevándolos de continuo a la perversión, a la perversidad, al pecado. Se nos enseñó cómo ser vanidosos, egoístas, enojones, lujuriosos, iracundos, críticos, amargos, egocéntricos y a hacer todos los pecados que acostumbrábamos. Pero ahora que el Padre nos ha adoptado, se nos ha dado una nueva naturaleza de justicia. Pero tenemos el cuerpo del viejo hombre. Esto quiere decir que nuestra mente natural continuará funcionando conforme a la antigua programación hasta que la reprogramemos con la palabra de Dios. Tenemos una naturaleza, pero dos mentes. Si tuviésemos aún la otra vieja naturaleza en nosotros, bueno, vendríamos a ser dos personas en una. Eso también sería esquizofrénico. Solo tenemos una nueva naturaleza, pero tenemos dos mentes, la mente de la carne y la mente del Espíritu de Cristo. La clave está en reprogramar la mente física para que actúe de acuerdo con la mente espiritual. Nuestro espíritu siempre hará y tenderá a lo que Dios quiere. Siempre piensa quién somos en Cristo, qué tenemos en Cristo y qué podemos hacer en Cristo, creyendo lo mejor para manifestarlo. A medida que renovamos el entendimiento, podemos llegar a pensar
como el Espíritu piensa. Y de esa manera experimentamos la vida y el poder de Dios en nosotros. Pero esto es un trabajo que tenemos que hacer nosotros. No lo va a hacer el Espíritu. No va a descender Cristo a hacerlo por nosotros. Es algo que tenemos que hacer. Recordemos Romanos 1, 12, 1 y 2. Tenemos que presentar a nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Eso es lo razonable por hacer. Es nuestro servicio razonable. Es nuestro culto racional. Por las misericordias de Dios manifestadas en los 11 capítulos anteriores. Por la gracia de Dios grandemente explicada. Pero después no tenemos que conformarnos, sino que transformarnos. Para poder comprobar la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para nuestras vidas. Mire, es simple, pero no fácil. Si como cristianos recién nacidos nos dejáramos guiar por el Espíritu, sin ninguna influencia negativa como humana, con doctrinas cerradas, o religión, o doctrinas demoníacas, rápidamente comenzaríamos a irradiar la vida de Dios. El Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas y esto se manifestaría en nuestros pensamientos y acciones. Lamentablemente tenemos tanta religión en nuestra cabeza y esto es parte de la cultura en la cual estamos inmersos. Usted se topa con alguien que no cree en Dios y esa persona ya tiene paradigmas religiosos en su cabeza. Si ese individuo no los tuviese, si esa persona no estuviera tan influenciada por tantas filosofías orientales, religiones, conceptos espirituales, lo que le dijo la abuelita, el primo, los amigos, los vegetarianos, los veganos, los animalistas, los espiritistas, definitivamente podríamos manifestar mucho más rápidamente la vida de Dios en nosotros. Pero lamentablemente estamos en un mundo en donde la información sobreabunda, las religiones sobreabundan, las doctrinas de demonios sobreabundan. Estas voces constantemente te instan a no creer lo que el Espíritu te está diciendo. El enemigo miente, la religión te aleja de la verdad y dicen, tú tan solamente eres un pecador salvado por gracia. Es por eso que manifestamos la vida de Dios en el grado en que la verdadera doctrina de Jesús mora en nosotros. Los verdaderos pensamientos sobre la salvación moren en nosotros. Mientras mejor renovada la mente, más fácil recibir. Mientras menos vida espiritual haya tenido la persona en su pasado, más fácil de recibir. Conozco personas que no han tenido ningún trasfondo religioso y ellas reciben rápido. Pero me topo con gente que viene de iglesias pentecostales, evangélicas o reformadas de corte duro, cesacionistas, que se creen pecadores, oigan, que les han enseñado que hablar en lengua es pecado, que está mal. Tardan muchísimo en recibir. Muchísimo. Porque hay que trabajar con sus mentes. Dedicarse a arrancar toda esa maleza que ha sido plantada. La mente natural, decide si seremos dominados por el espíritu o por la carne. Esto es algo que acontece en tu mente. Tú decides, tu alma decide. ¿Me dejo dominar por la carne o me dejo dominar por el espíritu? Si no renovamos la mente con la palabra de Dios, la mente natural se moverá por lo que ve, siente, huele, oye o toca. No se moverá por lo que cree. No se moverá por la palabra. No se moverá por el espíritu, que también es verbo. Debemos conocer cuál es la voluntad de Dios, comprobar cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad. Debemos conocerla para poder vivirla en fe. En el fondo, lo que debemos hacer es tomar la verdad y declararla como la absoluta realidad.
haciéndolo por fe, para ser guiados por el Espíritu en nosotros, para que el Espíritu nos domine, para establecer de esta manera la realidad en medio de nuestras circunstancias diarias y de esta manera hacer morir los deseos de la carne, caminando en la voluntad de Dios. La única razón por la cual se siguen repitiendo estos patrones de conducta pecaminosos en nuestras vidas es porque no hemos renovado la mente. Porque todo lo que proviene de una mente renovada es un proceder de fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que es muy simple. Si tú renuevas tu mente, vas a estar fácilmente habilitado para seguir al Espíritu. Y si sigues al Espíritu, bueno, eso es vida y paz. Espero que haya sido de bendición este tema.